Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Sí, lista y muy interesada. Hombre, estupendo, fenomenal. Pues hoy podemos continuar hablando sobre datos vitales, sobre supervivencia. Claro, me encanta, sí. El otro día pues estuvimos hablando un poco sobre el submarinismo, que hay que mantener la calma. Sí. Hay que entender también que, bueno, en la vida en general, tú imagínate que ahora mismo hay algo... una cosa muy extrema, ¿no? Que hay un ataque apocalíptico, que hay una bomba nuclear y quedas tú solamente con unas cuantas personas. Sí. Entonces, claro, entras en pánico. Entonces, lo más importante que tener en cuenta es siempre mantener la calma, porque el que mantiene la calma es el que sobrevive. Claro. El que se deja llevar. Claro, porque si mantienes la calma puedes actuar, o sea, poner tu cerebro en la mejor en modo supervivencia. Encontrar las mejores soluciones, sí, exactamente, ¿no? Para sobrevivir. Bueno, entonces, esto también se puede aplicar en el día a día y en el trabajo tuyo. O sea, lo más importante es tranquila, o sea, de forma muy calmada y de forma tranquila analizar la situación para tomar la decisión más adecuada en cada momento. Exacto, hay que darle un poquito de tiempo, porque la primera reacción nuestra es la reacción animal de ataque o huida. Esa es la primera reacción, porque eso es la base del cerebro, donde tenemos unas reacciones más de tipo primitivo. Y luego físicamente también, o sea, lo que haces es que le mandas un mensaje al cerebro y al cuerpo, y el cuerpo reacciona de una manera que la sangre se bombea de una forma rápidamente para que vaya al corazón. Para que el corazón presión arterial, exactamente, para que bombee más rápido, porque te está diciendo tienes que correr, tienes que huir. Eso es, Entonces a lo mejor hay gente que se puede sentir mareada o pueden llegar a tener convulsiones incluso. Entonces, si tú le das el tiempo suficiente para que esto llegue a la corteza cerebral y entonces la toma de decisiones es más correcta. Sí, exactamente. Luego también me gustaría comentar un caso que yo ¿Has vivido? ¿Has sabido? ¿Has conocido? Sí, he conocido una persona que él es profesional también, que estudiamos juntos. Y él pues llevaba a una pareja que les gustaba mucho bucear y tal, eran experimentados de hecho, y entonces tú sabes que puedes bucear, pues en el mar, en el océano y tal, pero luego también hay un tipo de buceo que es bucear pues en lagos y en montañas. No solamente hace falta estar en los océanos y en los mares, sino también donde hay sitios de agua. Sí. Y esto fue en la provincia de Cádiz, en las montañas estas que hay. Que hay pues claro, se forman cuevas con la lluvia. Entonces tú puedes bucear eso, ¿no? Entonces hay otro tipo de presión y tal. Claro, el agua no es salada, es dulce, entonces afecta también a los pesos que llevas, a los plomos, ¿no? Y entonces pues nada, este chico va con esta pareja y van a bucear y pues nada, estupendo, fenomenal, van a bucear, ¿no? Fenomenal. Y resulta que iban con unas cuerdas, porque claro, por seguridad, porque tú si vas a un sitio que no conoces, además es como una especie de laberinto, es fácil perderse. Entonces son unas cuerdas especiales, tal, ¿no? Entonces pues nada, fueron a bucear, estupendo, fenomenal y tal, y llevaban una cámara en la cabeza, una GoPro de estas que puedes grabar todo lo que vas viendo y tal, ¿no? Entonces nada, pues para bucear, estupendo, fenomenal. Entonces entran en una cavidad donde hay aire, ¿no? Entonces al quitarse el regulador y respirar, el problema de ese aire es que si no está abierto a la superficie, o sea, si es una cavidad dentro bajo el agua, o sea, bajo tierra, o que no entra en contacto con el aire, pues ese aire está viciado. Entonces el problema es que cuando tú lo respiras, a lo mejor no te das cuenta, parece que estás normal, pero te puede atontar. Entonces lo que les pasó fue que ellos sacaron el regulador, empezaron a respirar, nada, ningún problema y tal, se volvieron a meter el regulador para poder respirar, empezaron a hacer el camino de salida, y resulta que este chico y la chica salen de la cueva al final, pero faltaba el marido. El marido resulta que
que no le siguió. ¿Se había perdido? Sí, resulta que el cable que llevaba, pues si bien se había roto o se había desconectado o algo, o se había desenchufado. Bueno, este hombre se había perdido, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer se queda afuera, llaman a los servicios de emergencia porque ya llevaban un rato buscándolo y no lo encontraban. Entonces vienen los servicios de emergencia y están horas buscándole porque era una cueva muy grande. Sí. Y resulta que no lo encontraban a este chico. Bueno, pues resulta que al final lo encontraron y estaba muerto. Ay, Dios mío. Y la cosa es que este chico tenía... No es que le faltase aire. O sea, lo curioso de estas cosas es que cuando sucede algo así, todavía tiene aire en la botella. No es por falta de aire. ¿Y entonces qué pasó? Pues resulta que él tenía en las uñas tierra, como que había rascado la pared. Sí. Y donde se había quedado, básicamente lo que había intentado hacer era salir para tomar aire. Entonces lo que le había sucedido fue básicamente, entre el aire que había tomado, le había afectado a la mente, vamos. Se había desorientado, se había quitado el cable a sí mismo y había intentado salir porque había entrado en pánico. Entonces, como no encontraba salida, empezó a bombear mucho el corazón, o sea, en plan, a tener un ataque. Sí. Y básicamente tuvo un infarto. Oh, qué horror. Y no era una persona mayor, o sea, qué horror. Igual tendría, no sé, era una persona joven, entre 30 y 40 años también. Pobre. Pero eso suele suceder mucho, es muy frecuente, porque, bueno, es esto, que tú entras en una situación que quieres sobrevivir, ¿no? Claro. Y lo peor de todo es que como tenía la GoPro, fue el testigo de que lo que sucedió. Entonces todo se había grabado, o sea, era horrible, una situación tremenda. Qué horror, pobrecillo. Entonces, Dios mío. sí, la verdad es que fue una situación verdaderamente. Y qué triste ir a hacer un deporte y encontrar la muerte. Sí. Porque tú vas voluntariamente a hacer ese deporte, ¿no? Sí, exactamente. O sea, se supone que vas con. Muerte, exactamente, vas a pasarlo bien y al final, pues. Qué horrible. horror, Dios mío, qué experiencia más terrible. Una vez fuimos a bucear también por la noche y lo mismo, fue en una cueva. Era la primera vez que yo iba a bucear por la noche. Sí. Pero no iba como profesor, sino iba como alumno, vamos, íbamos simplemente pues de recreo, ¿no? Sí. Sí, no es una experiencia tan fuerte como la que acabo de contar, pero es distinta, ¿no? Y nada, fuimos a bucear y era un sitio que era también una cueva de noche. Entonces el problema de esto, que yo recomiendo siempre, es si vas a un sitio que no conoces, que sea de día, que lo veas bien y que lo reconozcas, ¿no? Claro. Y que, bueno, si no lo conoces, pues por lo menos hacer una buceada previa antes de meterse hasta el fondo de una caverna, de una cueva, ¿no? Y arriesgarse. Entonces, bueno, pues fuimos y también lo mismo, o sea, te metes y era una cosa laberíntica de noche, muy divertido pero muy complicado, y luego resulta que tuvimos una oportunidad que era de quitarse el regulador porque había un sitio donde estaba abierto, había aire pero estaba abierto el regulador es la boquilla del oxígeno. Sí, es lo que conecta la botella con tu boca, entonces con eso puedes respirar. Ajá. Entonces, y te pones y te quitas el regulador fuera del agua. Sí, o sea, el aire que respiramos se mete comprimido dentro de una botella. Y entonces se añade como una boquilla que tú puedes respirar a través de esa boquilla. ¿Y cuánto dura más o menos la botella? Bueno, puede durar entre quizás media hora, 45 minutos, no mucho. Pero depende de muchos factores, hay botellas más grandes, más pequeñas. Luego también la profundidad a la que vas, a lo mejor, o sea, cuanto menos profundo estés, más tiempo puedes estar, porque el aire está más disperso. Cuanto más abajo vayas, menos tiempo, porque digamos que respiras mucho, o sea, el aire se consume antes. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, era muy divertido porque te quitas el regulador, puedes hablar, pues mira, tal,
Pero todo esto dentro de la gruta y de noche, ¿no? Y, sí, sin luz. Más luz que las linternas. Sin luz, más luz que las linternas, exactamente. Qué horror. Entonces, nada, pues hablábamos, tal, venga, seguimos, venga, tal. Y justamente ahí, una cosa curiosa es que ahí fue cuando por primera vez pude ver una gamba de noche. Ah, qué sí, que la apuntas con la luz y puedes ver las gambas y tal. Y bueno, me asustó en su momento porque cuando vienes a ti nadando en el agua no es lo mismo que verla en el plato a la plancha, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues teníamos que pasar por una cavidad en el suelo y teníamos que meter la cabeza, digamos, directamente en el agujero y girar hacia abajo para poder pasar, para poder seguir en la cueva, para ir a la salida. Dios mío, pero qué sí, una cosa tremenda. Además teníamos que ir en fila india porque entonces yo pasé, o sea, pasó un profesor, luego pasé yo, y cuando íbamos siguiendo el camino, por gestos me dice, quédate aquí. Sí. Porque los demás no venían. Sí, porque tenéis como un lenguaje. Sí, se hace por gestos y con gestos de la mano, porque no tenemos. Exactamente, no tenemos walkie-talkies ni nada de esto, ¿no? Entonces tiene que ser por manos, por gestos. Vamos a dejarlo aquí si te parece. Muy bien, seguimos en la. Súper interesante, ya estoy ¿Cómo acaba? deseando que llegue mañana. El desenlace de esta historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.